En una pequeña ciudad al pie de las montañas vivía un joven llamado Carlos. Carlos era un estudiante universitario que se sentía perdido y sin rumbo en la vida. Aunque tenía buenas notas y amigos, sentía un vacío en su interior, algo que no podía llenar con los logros académicos ni las relaciones. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con un anciano de apariencia sabia y serena que irradiaba una calma especial. El anciano se acercó a Carlos y le dijo: «Hijo mío, veo en tus ojos que estás buscando respuestas. Si estás dispuesto a escuchar, puedo enseñarte un secreto que podría cambiar tu vida». Intrigado por las palabras del anciano, Carlos decidió seguirlo hasta una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Una vez dentro, el anciano se presentó como el Padre Pío. Le ofreció a Carlos una taza de té y comenzó a hablar sobre la importancia de la paz interior y de vivir en armonía con Dios y con uno mismo. Padre Pío explicó que muchas personas viven en un estado de desequilibrio espiritual, lo cual les impide alcanzar su propósito verdadero y experimentar la felicidad plena. «Carlos», dijo el Padre Pío, «hay un acto sencillo que puedes realizar todas las noches antes de dormir, el cual te ayudará a armonizar el ambiente en el que te encuentras y a abrir tu corazón a la gracia de Dios. Este acto es colocar un vaso con agua debajo de tu cama». Carlos, sorprendido por la simplicidad de este consejo, preguntó: «Padre Pío, ¿cómo puede un simple vaso con agua tener un efecto tan profundo en mi vida?». El sacerdote sonrió y comenzó a explicarle el primer secreto. El agua es un elemento sagrado, un regalo de Dios. Tiene la capacidad de absorber y transformar la energía que la rodea. Cuando colocas un vaso con agua debajo de tu cama, estás creando un punto focal para la energía positiva. Durante la noche, mientras duermes, el agua absorberá cualquier energía negativa o estancada en tu ambiente y la transformará en una energía revitalizante y pura. Carlos escuchaba con atención las palabras del Padre Pío, sintiendo una profunda paz y curiosidad por este sencillo pero poderoso secreto. El padre continuó: «Además, el agua representa la abundancia y la bendición divina. Al tener un vaso con agua cerca de ti mientras duermes, estás enviando un mensaje a Dios y al universo de que estás listo para recibir su gracia en todas las áreas de tu vida. Esto puede manifestarse en forma de oportunidades, de personas positivas o en un crecimiento espiritual profundo». Con el vaso en la mano y un nuevo sentido de propósito en el corazón, Carlos se despidió del Padre Pío y regresó a su apartamento. Esa noche, antes de acostarse, llenó el vaso con agua fresca y lo colocó debajo de su cama. Mientras se dormía, podía sentir una paz profunda, como si el agua irradiara una sensación de tranquilidad y armonía. En los días siguientes, Carlos continuó con la práctica de colocar el vaso con agua debajo de su cama cada noche. Al principio no notó grandes cambios, pero poco a poco comenzó a sentirse más tranquilo y enfocado durante el día. Las preocupaciones que antes lo inquietaban ya no lo afectaban tanto, y parecía que estaba rodeado de personas y situaciones que le transmitían paz y alegría. Intrigado por estos cambios, Carlos decidió visitar al Padre Pío nuevamente para aprender más sobre los secretos del vaso con agua. Cuando llegó a la iglesia, encontró al padre meditando en el jardín. «Padre Pío», dijo Carlos, inclinándose respetuosamente, «he estado practicando el primer secreto que me enseñó y he notado cambios en mi vida. Pero siento que hay más por descubrir. ¿Podría compartir conmigo los otros secretos?». El padre abrió los ojos y sonrió. «Ah, Carlos, veo que has sido fiel en tu práctica. Estás listo para aprender el segundo secreto. Pero antes, dime,
¿Has tenido algún sueño o alguna experiencia especial desde que comenzaste a colocar el vaso con agua debajo de tu cama? Carlos pensó por un momento y recordó un sueño recurrente que había tenido en los últimos días. En el sueño se encontraba flotando en un vasto océano de aguas cristalinas. A medida que se sumergía en las profundidades, veía cómo el agua absorbía todas las impurezas y las transformaba en una luz radiante. Carlos compartió este sueño con el Padre Pío, quien asintió con aprobación. Tu sueño es una señal de que estás listo para recibir el segundo secreto. En tu visión, el océano representa tu alma y el poder purificador del agua. Esto nos lleva al segundo secreto del vaso con agua debajo de la cama: su capacidad para limpiar y purificar tu entorno mientras duermes. Padre Pío explicó que durante el sueño, nuestra mente consciente descansa y nuestro espíritu se vuelve más receptivo a las energías divinas. Al tener un vaso con agua cerca, estamos permitiendo que este estado de receptividad limpie y purifique nuestro espacio espiritual. El agua es un poderoso símbolo de purificación, continuó el Padre. Cuando colocas un vaso con agua debajo de tu cama, estás creando un canal de energía que atrae y disuelve las impurezas del alma, acercándote a la paz y la bendición de Dios. Estas energías pueden surgir de tus propios pensamientos y emociones, así como de las influencias externas que recibes cada día. El agua actúa como un filtro divino, purificando estas energías y liberándolas en forma de luz y vibración positiva, recordándonos la presencia sanadora de Dios en nuestras vidas. Carlos se sentía fascinado con esta revelación. Siempre había percibido que el ambiente en su habitación era denso, casi agobiante. Pero desde que comenzó a colocar un vaso con agua debajo de su cama, notó una diferencia profunda. El aire se volvía más ligero, su descanso más reparador, y al amanecer se sentía renovado, en paz. Padre Pío le insistió a Carlos en la importancia de cambiar el agua del vaso cada día, pues el agua estancada puede acumular energías negativas que necesitamos devolver a la tierra. Cada mañana, le decía, toma el vaso de debajo de tu cama y vierte el agua en una planta o sobre la tierra. De esta manera regresas las energías purificadas a la naturaleza y completas el ciclo de sanación que Dios ha creado. Después, debía llenar el vaso con agua fresca para la siguiente noche, un símbolo de la renovación constante que también se refleja en la fe. Carlos agradeció profundamente a Padre Pío por compartir este segundo secreto y prometió integrarlo en su rutina diaria. A medida que Carlos continuaba colocando el vaso con agua cada noche y renovándolo al amanecer, comenzó a notar cambios aún más profundos en su vida. Su lugar de descanso se convertía en un santuario de paz, libre de las pesadas energías negativas que antes lo oprimían. Dormía profundamente y al despertar sentía una claridad y energía renovadas, reflejo de su interior sanado por la presencia divina. Incluso su apariencia física irradiaba una luz de bienestar, como un reflejo de su estado espiritual. Pero lo más impactante era el cambio en su estado emocional y mental. Carlos se encontraba menos ansioso y más fortalecido para enfrentar las pruebas de la vida, como si el agua no solo purificara su espacio físico, sino también su alma. Con cada día que pasaba, Carlos se sentía más agradecido por los secretos que Padre Pío le había revelado, sabiendo que aún quedaban otros 3 secretos por descubrir. Estaba deseoso de continuar su camino de crecimiento y transformación espiritual. Mientras tanto, en el templo, Padre Pío sonreía en silencio, sabiendo que Carlos estaba despertando a su verdadero potencial en el Señor.
Pronto estaría listo para recibir los secretos más profundos y transformadores, pero primero debía enfrentar sus propias sombras y liberar los bloqueos que limitaban su crecimiento espiritual. Con un suspiro de satisfacción, Padre Pío retomó su meditación, enviando pensamientos de guía y apoyo a su querido discípulo. El viaje de Carlos hacia la luz de Dios apenas comenzaba, pero con la sabiduría de los secretos del vaso con agua, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío en su camino. Pasaron varias semanas desde que Carlos había aprendido el segundo secreto de Padre Pío. Durante ese tiempo fue diligente en su práctica de colocar el vaso con agua cada noche y renovar el agua cada mañana, transformando su espacio en un santuario de paz. Su estado emocional y mental mejoró profundamente, pero sentía que aún había algo más por descubrir. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió meditar junto al vaso de agua antes de colocarlo debajo de su cama. Cerró los ojos y concentró su mente en su respiración, permitiendo que el silencio llenara su corazón, abierto a cualquier mensaje o intuición divina. De repente, Carlos se vio sumergido en una visión vívida y llena de poder. En esta visión se encontraba caminando por un sendero en un frondoso bosque. El aire estaba impregnado de una energía vibrante y pura y el suelo cubierto de hojas doradas que crujían bajo sus pies. A medida que avanzaba, el sendero se abría a un claro, donde un estanque cristalino reflejaba la luz divina. Carlos se acercó al estanque y se arrodilló junto a sus tranquilas aguas. Miró su reflejo en la superficie y, para su sorpresa, el agua comenzó a ondularse y cambiar. En lugar de su propio rostro, veía ahora imágenes de su vida pasada y presente, como escenas proyectadas en las aguas santas. Veía momentos de alegría, pero también de dolor, momentos de lucha y de profunda fe. Observaba las veces en que había sido consumido por la negatividad, el miedo y la duda. Estas emociones aparecían como sombras oscuras en el agua, nublando su reflejo y apagando la luz interior que Dios había encendido en él. Mientras Carlos contemplaba estas imágenes, una voz suave y sabia resonó desde lo profundo del estanque. «Carlos», dijo la voz, «las aguas de tu ser han sido contaminadas por las energías negativas que has acumulado a lo largo de tu vida. Estas energías te han impedido ver tu verdadero potencial y vivir en paz con el propósito sagrado que el Señor tiene para ti». La voz continuó: «Así como el vaso con agua que colocas cada noche absorbe y purifica las energías negativas de tu espacio, tu alma también tiene la capacidad de limpiar y transformar estas energías, para que puedas vivir en plenitud espiritual. Dios ha creado esta pureza en cada uno de nosotros. Solo debemos aceptar su gracia y permitir que nuestras almas se liberen de toda carga». Con esta revelación, Carlos comprendió la profundidad del segundo secreto y supo que la gracia de Dios trabajaba en cada aspecto de su vida, restaurando su espíritu y guiándolo hacia su propósito divino. El tercer secreto del vaso con agua: el poder de la transformación interior. Padre Pío, hombre de fe y sabiduría, compartía su conocimiento sagrado con sus seguidores, incluyendo a Carlos, un joven deseoso de encontrar paz y propósito en su vida. «Este es el tercer secreto del vaso con agua», dijo Padre Pío, mientras miraba con profundidad a Carlos, quien estaba absorto en la enseñanza. «Es un medio poderoso para catalizar la transformación interior, algo más allá de la armonización externa. Este vaso con agua, que colocas cada noche bajo tu cama, no solo armoniza tu entorno, purifica también tu alma». Carlos, sorprendido y conmovido, empezó a comprender la profundidad de esta enseñanza. Hasta entonces, pensaba que el vaso de agua servía únicamente para equilibrar el ambiente.
pero Padre Pío le reveló que al colocar el vaso cada noche estaba eliminando las energías negativas en su interior y dejando espacio para la luz de Cristo y la paz. A medida que continúes con esta práctica, purificarás las aguas de tu propio ser, permitiendo que tu verdadera esencia, dada por Dios, brille cada vez con más claridad, le explicó el Padre. El mensaje de Padre Pío penetró profundamente en el corazón de Carlos. Comprendió que el cambio en su vida exterior era un reflejo de la transformación que ocurría dentro de él. Aquel vaso con agua no solo armonizaba su espacio, sino que también era un símbolo de la paz y sanación que Cristo ofrece al alma. Con esta nueva conciencia, Carlos se entregó a esta práctica con un corazón humilde y abierto. Sumergido en una oración silenciosa, Carlos permitió que el Espíritu de Dios lo envolviera. Sentía como las cargas y tristezas de su pasado se disolvían, siendo reemplazadas por una ligereza y paz interior. Al finalizar la oración, Carlos abrió los ojos en su habitación y vio el vaso con agua bajo la luz suave de la luna. Con un profundo sentimiento de gratitud, colocó el vaso nuevamente bajo su cama, sabiendo que con ello no solo armonizaba su entorno, sino que también daba paso a su transformación espiritual. En los días siguientes, Carlos continuó con esta práctica diaria, renovando el agua cada mañana y liberando energías negativas, permitiendo que la luz de Dios llenara su ser. Su vida cambió radicalmente. Enfrentaba los desafíos con una perspectiva renovada, viendo en cada obstáculo una oportunidad para crecer en fe y fortaleza. Empezó a dejar atrás pensamientos y patrones negativos, abrazando una visión más positiva y esperanzadora de sí mismo y de su vida. Carlos también notó que sus relaciones se transformaban. Ahora se mantenía firme en la paz que Cristo le otorgaba, sin ser afectado por las energías negativas de otros. Su presencia irradiaba calma y las personas se sentían atraídas hacia él. Las interacciones se volvieron más armoniosas y enriquecedoras. Durante su camino de transformación, Carlos experimentó una conexión más profunda con Dios y con su propósito en la vida. Pasaba más tiempo en la oración y la reflexión, sintiendo una paz que lo acercaba a los designios divinos. Un día, mientras meditaba en un parque cercano, tuvo una visión. En ella estaba de pie en la cima de una montaña, con un cielo resplandeciente y una suave brisa. Frente a él apareció una figura luminosa, Padre Pío, quien ahora lucía rejuvenecido y radiante. Carlos, has avanzado mucho en tu camino de transformación. Has aprendido a purificar las aguas de tu ser y a vivir en armonía con tu esencia dada por Dios. Pero aún queda un secreto más profundo por descubrir, uno que te conectará con los misterios divinos y te guiará hacia tu destino. Carlos, conmovido, respondió: Padre Pío, estoy listo para recibir el próximo secreto. Por favor, guíame en este camino. Padre Pío sonrió y extendió su mano, revelando un pequeño frasco de cristal lleno de agua pura y brillante. Toma este frasco, Carlos. Contiene agua de la fuente sagrada de este valle. Cuando sea el momento adecuado, sabrás cómo usarlo para alcanzar el cuarto secreto. Hasta entonces, continúa con tu práctica diaria y permanece abierto a las señales del Espíritu Santo. Carlos tomó el frasco con una reverencia y gratitud profunda. Sentía cómo una energía poderosa y sagrada emanaba de su contenido. Sabía que este obsequio era un paso crucial en su camino hacia la iluminación. Cuando la visión se disipó, Carlos se encontró de vuelta en el parque, sosteniendo el frasco de cristal en sus manos. Supo que aquello había sido más que una simple visión. Fue una experiencia real y transformadora en un plano superior de conciencia.
Con una determinación renovada y un sentido de propósito elevado, Carlos continuó su práctica diaria con el vaso de agua, ahora enriquecido con la comprensión de su poder para catalizar una transformación interior profunda. Y cada noche, antes de dormir, sostenía el frasco de agua sagrada y meditaba sobre el próximo misterio que se le revelaría, con la certeza de que lo acercaría aún más a su destino más elevado. Mientras tanto, en el templo, el Padre Pío sonreía en su interior, sintiendo el progreso de su devoto discípulo. El joven Carlos está casi listo, pensó. Pronto estará preparado para recibir el cuarto secreto y establecer una conexión más profunda con los reinos espirituales. Su transformación era un testimonio del poder del agua y de la sabiduría ancestral contenida en estos simples pero profundos secretos. Padre Pío cerró los ojos y elevó una oración silenciosa para guiar y proteger a Carlos en su continuo viaje. Sabía que el camino hacia la iluminación no siempre es fácil, pero confiaba en que Carlos tenía la fortaleza y dedicación necesarias para perseverar y alcanzar su máximo potencial. Con un suspiro de satisfacción, el Padre Pío volvió a sus propias meditaciones, manteniendo un espacio de amor y apoyo para todos los buscadores de la verdad que, como Carlos, estaban despertando a la sabiduría transformadora del vaso con agua. Desde que Carlos había recibido el frasco con agua sagrada del Padre Pío en su visión, sentía que su práctica diaria con el vaso de agua adquiría un nuevo significado y propósito. Cada noche, antes de colocar el vaso debajo de su cama, Carlos agregaba unas gotas del agua sagrada y meditaba sobre su intención de profundizar su conexión espiritual y acceder al próximo secreto. A medida que pasaban las semanas, Carlos notaba que sus sueños se volvían más vívidos e intensos. Con frecuencia se encontraba en paisajes místicos y se cruzaba con guías espirituales que le ofrecían mensajes crípticos y revelaciones. Aunque no siempre comprendía el significado completo de estos sueños, Carlos intuía que estaban ligados a su búsqueda de los secretos del vaso con agua. Un día, mientras se encontraba en un estado de meditación profunda, Carlos experimentó algo que cambiaría el curso de su viaje espiritual. Sintió que su conciencia se elevaba y se expandía, y de repente se encontró en un reino de luz y energía pura. Era un espacio sin forma ni límites, pero que irradiaba una sensación de amor y conexión infinita. En este reino, Carlos se encontró cara a cara con un ser luminoso que emanaba una sabiduría y compasión inconmensurables. El ser le habló directamente al alma, comunicándose sin palabras, a través de una transmisión directa de conocimiento y entendimiento. «Carlos», resonó la voz del ser en su mente. «Has llegado a un punto crucial en tu viaje espiritual. Has aprendido a limpiar y purificar las aguas de tu ser, catalizando tu propia transformación interior. Ahora estás listo para recibir el cuarto secreto del vaso, con agua, y su poder para conectarte con los reinos espirituales y la sabiduría universal». Carlos se sintió profundamente honrado y emocionado por esta revelación. Había intuido que su práctica del vaso con agua tenía un significado trascendental, pero ahora comprendía que era un portal hacia una conexión directa con lo divino. El ser luminoso continuó. «El agua es un elemento sagrado que actúa como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Cuando colocas un vaso con agua debajo de tu cama, no solo estás armonizando tu espacio y purificando tu ser, sino que también estás creando un vórtice de energía que te conecta con las dimensiones superiores de la existencia». Carlos escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de su alma. Comprendió que el agua
con su naturaleza fluida y receptiva, era un conductor natural de la energía y la información espiritual. Al beber el agua sagrada que has recibido y al meditar con ella antes de dormir, explicó el ser, estás sintonizando tu frecuencia vibratoria con la de los reinos espirituales. Esto te permite acceder a estados expandidos de conciencia y recibir guía e inspiración directamente de la fuente divina. Carlos se sintió abrumado por la magnitud de esta revelación. Siempre había sentido una sed de conocimiento y conexión espiritual, pero ahora comprendía que tenía una herramienta poderosa y tangible para satisfacer esa sed. El ser luminoso le ofreció una última guía antes de desvanecerse. Recuerda, Carlos, que la clave para acceder a esta conexión espiritual es la intención pura y la receptividad. Mantén tu corazón abierto y tu mente en paz, confiando en que recibirás exactamente lo que necesitas en cada etapa de tu camino espiritual. El agua sagrada y tu práctica diaria serán tus fieles aliados en este sendero hacia la iluminación. Con estas palabras, la visión se desvaneció y Carlos se encontró de nuevo en su habitación, sosteniendo el frasco de agua sagrada en sus manos. Se sentía profundamente transformado por la experiencia, lleno de una claridad y propósitos renovados. Desde ese día, Carlos se sumergió aún más en su práctica espiritual. Cada noche, antes de colocar el vaso con agua bajo su cama, dedicaba unos momentos a meditar, estableciendo una intención sincera de conexión con los reinos espirituales. Bebía el agua sagrada con reverencia, sintiendo que cada gota vibraba con una energía sanadora y elevada. A medida que avanzaba en esta práctica, Carlos comenzó a experimentar revelaciones y sincronicidades asombrosas. Sus sueños se tornaban más claros y profundos, revelándole mensajes y guía precisa para su vida diaria. No solo recibía inspiración en sus sueños, sino que también percibía intuiciones y percepciones espirituales en su estado de vigilia, como si estuviera sintonizando una frecuencia superior de sabiduría. Se asombraba de cómo el simple acto de colocar un vaso de agua bajo su cama podía tener un efecto tan profundo en su vida espiritual. Comprendió que el agua era mucho más que un elemento físico. Era un portal vivo hacia lo divino. Con el paso de los días, Carlos sentía que su conexión con los reinos espirituales se hacía más profunda. Durante sus meditaciones, experimentaba estados de conciencia expandidos, donde se sentía uno con toda la creación. En esos momentos recibía una sabiduría cósmica que trascendía el entendimiento humano común. Además, su intuición se agudizaba, permitiéndole percibir las energías sutiles a su alrededor. Podía sentir cuando una situación o persona estaba en armonía o en desequilibrio, y a través de su presencia podía ofrecer orientación y sanación. Al adentrarse en este nuevo terreno espiritual, Carlos comprendió que su viaje con el vaso de agua formaba parte de un despertar colectivo. Percibía que muchas otras personas en el mundo estaban siendo guiadas hacia esta práctica sagrada, cada una con un papel único en la elevación de la conciencia del planeta. Un día, mientras meditaba junto al vaso de agua, tuvo una poderosa visión. Se vio a sí mismo como parte de una vasta red de luz, conectado con innumerables seres que también practicaban los secretos del vaso con agua. En la visión, comprendió que cada acto de colocar el vaso bajo la cama era una ofrenda sagrada, una contribución a la sanación y transformación del planeta. Carlos se sintió profundamente conmovido y humilde de ser parte de este movimiento espiritual. Comprendió que su práctica personal era mucho más que un simple ritual. Era una forma de servicio a algo mucho más grande que él mismo.
Con el corazón lleno de gratitud y asombro, Carlos se comprometió a profundizar aún más en su conexión espiritual y a compartir los secretos del vaso con agua con aquellos dispuestos y abiertos a recibirlos. Sabía que cada persona que despertara a esta sabiduría antigua contribuiría a la creación de un mundo más luminoso y armonioso. Mientras tanto, en el templo, el Padre Pío sonreía satisfecho, sintiendo el despertar espiritual de Carlos. Sabía que su dedicado discípulo había dado un salto en su evolución y que estaba listo para integrar los secretos más profundos del vaso con agua. Padre Pío cerró los ojos y se sumergió en una meditación profunda, enviando ondas de amor y apoyo a Carlos y a todos los buscadores espirituales que despertaban a su verdadera naturaleza divina. En su visión interior, vio cómo la práctica del vaso con agua se extendía por el mundo, creando una red brillante de luz y transformación. El despertar está en marcha, susurró Padre Pío para sí mismo. Cada alma que se abre a la sabiduría del agua está contribuyendo a la ascensión de la humanidad. Que cada gota de agua sagrada sea una bendición y una ofrenda para la creación de un nuevo mundo. Con estas palabras, el Padre Pío se entregó a la meditación, manteniendo un espacio de amor y gracia para Carlos y para todos los seres. Por su parte, Carlos continuaba con su práctica diaria, lleno de fervor y dedicación renovados. Cada noche, al colocar el vaso de agua bajo su cama, sentía que estaba participando en un ritual sagrado de conexión y transformación. Y cada mañana, al despertar, se sentía más cerca de su verdadero yo y de la fuente infinita de amor y sabiduría que habitaba en su interior. Con el corazón abierto y la mente serena, Carlos se entregaba al flujo de la vida, reconociendo que cada instante era una oportunidad para profundizar en su conexión espiritual y reflejar la luz de su ser en el mundo. Así, paso a paso, gota a gota, Carlos se acercaba cada vez más a la revelación final que lo aguardaba en el núcleo de la existencia. A medida que se sumergía más en su práctica espiritual con el vaso de agua, Carlos comenzó a experimentar estados de conciencia elevados y transformadores. Sus meditaciones se volvían más profundas y su conexión con los reinos espirituales se hacía más firme y clara. Una noche, mientras meditaba antes de colocar el vaso de agua debajo de su cama, tuvo una experiencia que marcaría un antes y un después en su camino hacia la iluminación. Al cerrar los ojos y acallar su mente, sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites físicos y se fusionaba con una vasta red de energía cósmica. En este estado expandido, Carlos se encontró en un espacio de pura luz y amor incondicional, donde toda separación se disolvía. En medio de esta experiencia, una presencia luminosa se manifestó ante él. Era el Padre Pío, pero en una forma radiante, compuesta de luz y sabiduría. «¡Carlos!», dijo el Padre Pío, con una voz que parecía surgir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Has llegado al umbral de la iluminación. Has seguido el camino de los secretos del vaso con agua con dedicación, y ahora estás listo para recibir la revelación final». Carlos se sintió profundamente conmovido ante la presencia del Padre Pío, sabiendo que estaba a punto de recibir un regalo de sabiduría invaluable. «El quinto y último secreto del vaso con agua», continuó el Padre Pío, «es que el agua es un reflejo de tu propia esencia divina. Así como el agua es fluida, adaptable y capaz de adoptar cualquier forma, tu verdadera naturaleza es infinita y capaz de manifestarse en todas las formas de la creación». Carlos escuchaba con asombro, sintiendo cómo cada palabra resonaba en lo más profundo de su alma. «Al cuidar y honrar el agua en tu práctica diaria», prosiguió el Padre Pío,
En realidad estás cuidando y honrando a tu propio ser. Cada vez que colocas un vaso con agua debajo de tu cama, afirmas tu propia divinidad y reconoces la interconexión de toda vida. En ese momento, Carlos experimentó una explosión de claridad. Vio cómo cada aspecto de su práctica con el vaso de agua reflejaba su viaje hacia la autorrealización. Cada secreto que había aprendido era, en esencia, una invitación a reconocer y encarnar su naturaleza divina. La iluminación no es un destino lejano ni un logro futuro, dijo el Padre Pío con una sonrisa compasiva. Es un reconocimiento de lo que siempre has sido. Eres la conciencia pura que impregna toda existencia. Eres el amor infinito que sostiene toda la creación. Con estas palabras, Carlos sintió que todos los velos de ilusión y separación se desvanecían. En un instante eterno, experimentó la verdad de su ser. Era uno con la fuente divina, uno con toda vida, uno con el potencial infinito de la existencia. Lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos mientras se entregaba a esta revelación trascendental, como si hubiera despertado de un largo sueño y finalmente recordado su verdadera identidad. «Gracias, Padre Pío», susurró Carlos con voz entrecortada por la emoción. «Gracias por guiarme hacia esta revelación y por compartir los secretos del vaso con agua conmigo». El Padre Pío sonrió con ternura y colocó una mano luminosa sobre el corazón de Carlos. «No tienes nada que agradecer, querido Carlos. Siempre has sido el maestro de tu propio despertar. Yo solo he recordado lo que ya sabías en lo profundo de tu ser». Con estas palabras, la visión comenzó a desvanecerse y Carlos se encontró de nuevo en su habitación, frente al vaso de agua. Pero algo había cambiado profundamente en él. Sentía una paz y claridad que trascendían el entendimiento, una conexión inquebrantable con la verdad de su ser. A partir de ese momento, la práctica de Carlos con el vaso de agua adquirió un nuevo significado. Ya no era solo un ritual de colocar un vaso bajo la cama o seguir unos pasos. Era una celebración diaria de su divinidad y de la interconexión de toda vida. Cada vez que bebía del agua sagrada, sentía que bebía de la fuente misma de la existencia. Cada vez que meditaba con el vaso, sentía que se fusionaba con la conciencia universal. Y cada vez que colocaba el vaso bajo su cama, sentía que afirmaba su lugar en la vasta red de la creación. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a notar que su iluminación ya no se limitaba a momentos aislados de revelación, sino que se convertía en un estado constante de ser. Veía la divinidad en todas las cosas, desde la más pequeña brizna de hierba hasta el vasto cielo estrellado. Sentía un amor y una compasión incondicionales por todos los seres, reconociendo su unidad fundamental en Dios. La vida de Carlos se transformó en una expresión continua de gracia y servicio. Compartía los secretos del vaso de agua con aquellos que estuvieran abiertos y receptivos, no como un guía o maestro, sino como un compañero de viaje que simplemente señalaba el camino hacia la realización personal. A medida que más personas despertaban a la sabiduría del vaso de agua, Carlos vio cómo se formaba una comunidad global de buscadores espirituales, unidos en su práctica y en su reconocimiento de la divinidad inherente a toda la creación. Juntos co-creaban un nuevo paradigma de conciencia y conexión, sanando las heridas de la separación y edificando un mundo basado en el amor y la unidad. Carlos también comprendió que su viaje con el vaso de agua no era solo para su propio despertar, sino que tenía un propósito mayor en la evolución colectiva de la humanidad.
Cada persona que descubría su verdadera naturaleza divina contribuía a elevar la conciencia planetaria, creando un efecto de expansión que se propagaba a través de la red de la vida. En sus meditaciones, Carlos solía tener visiones de un futuro donde la humanidad habría trascendido las ilusiones de separación y despertado a su unidad fundamental con toda la creación. Veía un mundo en el que cada individuo vivía en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Estas visiones llenaban a Carlos de esperanza y determinación, inspirándolo a seguir compartiendo los secretos del vaso de agua con un corazón abierto y una mente clara. Sabía que cada semilla de sabiduría que plantaba encontraría su camino hacia un corazón receptivo y que, juntos, estaban tejiendo una nueva realidad basada en la luz y el amor. Así, Carlos continuó su camino como un faro de conciencia y un portador de la sabiduría ancestral. Con cada paso, con cada gota de agua sagrada, con cada afirmación de su divinidad, Carlos se sumergía más profundamente en el misterio y la maravilla de la existencia, recordando y encarnando la verdad última de quién era realmente. Mientras tanto, en el templo, el Padre Pío sonreía con serena satisfacción. Había sentido el despertar de Carlos y sabía que su amado discípulo había alcanzado la iluminación. Pero, más allá de eso, Padre Pío podía percibir el impacto colectivo que la práctica del vaso de agua estaba teniendo en el mundo. En su visión interior, Padre Pío veía cómo la luz de la conciencia se extendía por todo el planeta, despertando corazón tras corazón, mente tras mente. Veía cómo los antiguos muros de la separación se derrumbaban y una nueva era de unidad y comprensión mutua comenzaba a surgir. «El gran despertar está en marcha», susurró Padre Pío para sí mismo. Cada ser que recuerda su verdadera naturaleza divina contribuye a la transformación de la humanidad. Que cada gota de agua sagrada sea una bendición para la tierra y todos sus habitantes. Con estas palabras, Padre Pío se sumergió en una profunda meditación, fusionándose con la conciencia universal y enviando ondas de amor y gracia a través de la red de la vida. Sabía que el viaje de Carlos y el de incontables otros buscadores espirituales continuaría expandiéndose y evolucionando, revelando nuevas capas de sabiduría y comprensión. Con el despertar de Carlos a su verdadera naturaleza divina, una nueva fase de su viaje espiritual comenzó a desplegarse. Habiendo experimentado la iluminación y la unión con la conciencia universal, Carlos comprendió que su trabajo no había terminado, sino que simplemente había entrado en una nueva dimensión. Entendía que la iluminación no era un estado estático o un logro final, sino un proceso continuo de integración y servicio. Ahora que había despertado a su verdadero ser, el reto era encarnar esa sabiduría en cada aspecto de su vida y compartirla con el mundo de una manera auténtica y compasiva. Carlos comenzó a explorar formas de llevar la práctica del vaso de agua más allá de su propio crecimiento personal y utilizarla como una herramienta para la sanación y transformación colectiva. Sentía un llamado profundo a compartir los secretos que había aprendido y a ayudar a otros a despertar a su divinidad inherente. Una mañana, mientras meditaba junto al vaso de agua, Carlos tuvo una visión clara y poderosa. Se vio a sí mismo fundando un centro de retiro espiritual dedicado a la práctica del vaso de agua y a la promoción de la unidad y la conciencia global. En este centro, personas de todos los orígenes y caminos de la vida podrían reunirse para aprender, sanar y crecer juntos. Carlos supo en ese instante que esta visión era su llamado y propósito. Con un renovado sentido de determinación y claridad,
comenzó a dar los pasos necesarios para hacer realidad su sueño. Primero compartió su visión con su comunidad espiritual, buscando apoyo y guía de aquellos que resonaban con su misión. Para su sorpresa y alegría, encontró un gran entusiasmo y disposición a colaborar entre sus compañeros de camino. Muchos sintieron que la creación de este centro era también parte de su propio servicio y se ofrecieron a contribuir con sus habilidades y recursos. Juntos, Carlos y su comunidad hallaron el lugar perfecto para el centro de retiro, una hermosa parcela de tierra en las montañas, rodeada de naturaleza exuberante y cargada de una energía tranquila y sagrada. Emprendieron la construcción de las instalaciones utilizando materiales sostenibles y métodos de construcción respetuosos con el medio ambiente, conscientes de que su misión incluía honrar y proteger la creación de Dios. A medida que el centro tomaba forma, Carlos desarrolló un programa integral para los retiros y talleres que se ofrecerían. Basándose en su propia experiencia y en la sabiduría colectiva de su comunidad, creó un enfoque holístico que combinaba la práctica del vaso con agua con disciplinas espirituales como la meditación, el yoga, la conexión con la naturaleza y el servicio compasivo. El propósito del programa no era solo enseñar una técnica o impartir conocimientos, sino facilitar una transformación profunda y duradera en cada participante. Carlos anhelaba que el centro fuera un espacio seguro y sagrado donde las personas pudieran enfrentarse a sus sombras, sanar sus heridas y despertar a su verdadero potencial en Dios. A medida que se acercaba la fecha de apertura del centro, Carlos se sentía emocionado y humilde. Sabía que este era un paso significativo en su propio viaje de servicio y un punto crucial en la evolución colectiva de la conciencia. Al llegar el gran día, Carlos se maravilló al ver personas de todas las edades, culturas y trayectorias reunidas en el centro, unidas por un deseo común de despertar y contribuir a un mundo más consciente y compasivo. La energía del lugar vibraba con un sentido de propósito y posibilidad,